Muchísimas gracias, Liz. Ahora sí que me siento muy honrada de estar aquí participando y compartirles un poquito de la experiencia que hemos por ahí enfrentado en la Contraloría de León. Como bien escucharon, pues ya tengo ratito aquí en la Contraloría desde el 2013, entonces prácticamente eso me ha permitido vivir experiencias de la buena y de la mala, en esta rama. Entonces, pues sin más, damos inicio, y como bien ahí lo señalaba esta Liz, cualquier duda, pregunta, a través del chat, aquí también el equipo de la Contraloría Municipal va a estar viendo o detectando y si se pudiera estar contestando a la brevedad, pues qué mejor, ¿no? Para ir ahí retroalimentándonos mutuamente. Pues, como bien lo dice el título, pues precisamente yo les voy a estar hablando de lo que es el proceso de investigación y las faltas administrativas no graves. Todo esto viene, pues, regulado en nuestra misma ley de responsabilidades administrativas, de los cuales está el proceso de investigación, que viene desde el artículo 90 al 99. Por ahí también el 100 nos habla de cómo se deben de concluir las investigaciones. Están las faltas administrativas no graves, que también les voy a hablar, que está prácticamente en el artículo 49 y 50, y entre otras cosas que regulan nuestra ley de responsabilidades, pues están los principios que nos rigen como servidores públicos, las faltas graves, cómo es que se debe de hacer las calificaciones de la falta, el procedimiento de responsabilidad administrativa y lo que son las sanciones por cada una de las faltas administrativas que por ahí se encuentran previstas. Pues iniciamos con lo que el proceso de investigación. Nosotros como autoridades investigadoras, ¿qué es lo que debemos de observar? Pues prácticamente nos lo dice el artículo 90 de nuestra ley de responsabilidades, que habla que es la legalidad, la imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Todos estos principios debemos de estarlos visualizando en cada actuación que realicemos, en cada requerimiento que efectuemos como autoridades investigadoras. ¿Y qué es la legalidad? Pues la legalidad implica la sujeción plena de la administración pública a la ley al proveerle de un marco jurídico, la habilita para actuar y define los límites de dicha actuación a través de concesiones de potestades. Por eso la importancia de que en cada requerimiento que efectuemos debe de estar debidamente fundado y motivado en cualquier notificación que se realice, cualquier probanza que nos alleguemos a nuestra investigación. En todo momento debemos de estar debidamente fundado y motivado todo requerimiento, toda actuación que realizamos. Si no, desde ahí generamos vicios en nuestra investigación y por esa situación se nos puede venir abajo la misma. Posteriormente está lo que es la imparcialidad. La imparcialidad nos habla que los órganos públicos no deben otorgar excepciones o privilegios que excluya a unos de la igualdad en condiciones que se concede a otros. Es decir, debemos de dar trato igualitario, los mismos derechos. Ahora sí que no debemos de dar privilegios a absolutamente nadie. La objetividad nos dice que es el cumplimiento de las actividades de las y los servidores públicos, sin subordinar su actuar a preferencias personales o a juicios de valor. Ojo, esto creo que es importante, atendiendo exclusivamente los fines y características propias de la misma. ¿Qué es lo que nos llega a pasar? Muchas veces recibimos una denuncia y quieras o no, a veces nos da o tendemos a hacer juicios de valor, es decir, es que cómo pudo ser esto posible, está mintiendo. Nosotros en todo momento debemos de abrir nuestra mente y ahora sí que quitarnos de cualquier juicio de valor que nos pudiera estar llevando a investigar de manera no adecuada ciertos hechos denunciados, ¿no? Entonces, en todo momento debemos de ser imparciales, como lo hemos visto, apegados al principio de legalidad y muy objetivos en nuestra investigación. Posteriormente viene lo que es la congruencia, que es la correlación entre lo planteado por las partes y lo resuelto por el juzgador, con la debida correspondencia entre los distintos elementos que integran el fallo. ¿Qué es esto? Que yo debo de dirigir mi investigación a lo estrictamente denunciado o a los hechos que por ahí me denuncian. No debo de estar dándole vueltas, a estar preguntando otras cosas que no son. Debo de enfocarme bien qué es lo estrictamente que por ahí me denunciaron, para yo dirigir ahí precisamente mi investigación y ser congruente con lo que me denuncian y los resultados que yo voy a tener en mi investigación.
Posteriormente viene lo que es la verdad material. La verdad material es el proceso de investigación. Se debe de verificar los hechos por los que deben de adoptar todas las medidas probatorias necesarias para conocer la verdad. Es decir, tenemos que realizar nuestras investigaciones de maneras exhaustivas. Ahora sí que la carga de la prueba la tenemos las autoridades investigadoras, ¿no? Entonces, por eso la importancia de hacer un debido análisis antes de iniciar nuestra investigación para ver qué es lo que voy a estar requiriendo y si se necesitan mayores elementos de pruebas, pues posteriormente hacer los requerimientos correspondientes para hacer unas investigaciones exhaustivas. Y creo yo que esto es lo más importante, el respeto a los derechos humanos. Habla que las autoridades en las diversas etapas del procedimiento administrativo debemos de respetar los derechos humanos fundamentales, ojo, con apego a los estándares constitucionales y convencionales en la materia. ¿Qué es esto? ¿Dónde viene? Pues bueno, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11, punto primero, dice que toda persona acusada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad conforme a la ley y en juicios públicos en los que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Siempre, como bien lo vimos, está el principio de objetividad, que son también no evitar juicios de valor. Entonces, por eso nosotros como autoridades investigadoras, las contralorías municipales, tenemos que ser muy cuidadosos de no proporcionar los datos de las personas que intervienen o que están señaladas en ciertos procesos de investigación, porque debemos de cuidar en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia, y ahora sí que el día de mañana no esté por ahí señalándose a ciertos personajes, aun y cuando todavía no se concluye nuestra investigación correspondiente. También en este mismo artículo 11, en su punto 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos habla que nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional, y tampoco se impondrá pena más grave que lo aplicable en el momento de la comisión del delito. Entonces, nosotros, dentro de nuestros procesos de investigación, por eso la importancia de verificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los presuntos hechos irregulares. ¿Por qué? Porque el tiempo precisamente es importantísimo para aplicar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la comisión de la conducta. Esto es en pocas palabras. El debido proceso, como lo llama la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es el derecho de la defensa procesal, es una garantía procesal que debe de estar presente en todas las clases de procesos, no solo en aquellos de orden penal, sino en el tipo civil, administrativo o cualquier otro. Entonces, aquí al establecer que en materia administrativa, pues nuestro proceso administrativo de investigación lo debemos de llevar con los estándares internacionales y cuidando todos los derechos humanos que establece tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como también la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto que viene precisamente en el artículo 8, que creo que son las garantías judiciales que debemos de cuidar y que enfocarnos mucho en nuestro proceso de investigación, nos habla que toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso de toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías. Entonces, como lo hemos visto o lo hemos por ahí estado escuchando, en todo momento nos habla de cuidar mucho la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, dentro de estos, lo que debemos de estar cuidando es el derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por él o por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma juzgado por el tribunal. Pues si efectivamente de nuestra investigación, en dado caso, se mandara llamar a alguien, ay, perdón, estoy aquí, se mandara llamar a algún inculpado, entonces tenemos que en todo momento que debe de estar asistido. Por eso nosotros generalmente, les soy sincera, en nuestro proceso de investigación no mandamos llamar a los presuntos responsables. Ya está en un procedimiento de responsabilidad administrativa, los hacemos llamar precisamente para que ya estén debidamente asistidos de algún abogado defensor y evitar violentarle cualquier derecho, ¿no? Por ahí creo que hay una pregunta en el chat. Dice,
que menciona la licenciada Viridiana, qué procedimiento realiza la Contraloría de León para dar seguimiento a las observaciones sancionadas por el Congreso del Estado o insertas en los informes de resultados, las cuales traen daño material, es decir, algún pago en exceso, como se es recuperado el daño al erario público. Bueno, cuando nos viene de una, que deriva de alguna auditoría, por ejemplo, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, cuando hay algún daño ocasionado, generalmente son consideradas faltas graves, entonces esas nosotras no les investigamos, salvo que el daño se hubiera ocasionado de manera culposa o negligente. Nosotros como Contraloría Municipal esperamos que efectivamente nos lo remita la autoridad investigadora de la auditoría, nos lo hace llegar a nosotros y ahí viene incluso ya que no se determinó a lo mejor que existe una falta grave, se determinan faltas no graves y nosotros iniciamos nuestro proceso de investigación normal, con lo que tenemos establecido conforme a la norma y cómo vamos a llevar. No sé si por ahí resolví tu duda, le damos ese trámite. Nosotros nos esperamos a que nos llegue ya el acuerdo por parte de la autoridad investigadora de la auditoría, donde nos dice, ¿sabes qué? Fueron faltas no graves y nosotros iniciamos nuestra investigación. No sé si por ahí resolví tu duda. ¿Quién regula el proceso de un contralor cuando no se lleva el debido proceso? ¿Quién regula el proceso de un contralor? Bueno, hay que recordar que la ley de responsabilidades ya nos habla que tenemos que llevar lo que es tenemos que tener, perdón, una autoridad investigadora y una autoridad substanciadora o resolutora. Entonces, realmente incluso el contralor es ajeno al trámite que está llevando nuestras autoridades correspondientes. Entonces, precisamente esto con el ánimo de cuidar la imparcialidad en los asuntos, ¿no? Que ellos lleven sus propias determinaciones. Bueno, continuamos para por ahí continuar con nuestra charla. Bueno, también está la que es la comunicación previa y detallada del inculpado de la acusación formulada, en dado caso que se hiciera llamar, la concesión del inculpado del tiempo de los medios adecuados para la preparación de su defensa, igual también, derecho del inculpado de defenderse personalmente, de ser asistido de un defensor de su elección y de comunicarse libre y previamente con su defensor, el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, el derecho a la defensa de interrogar a los testigos. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que recabamos un testigo o testimonios dentro de nuestros procesos de investigación y no se vuelve a desahogar o a realizar la debida, ahora sí que interrogar a los testigos ya dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Se tiene que desahogar de nueva cuenta nuestra testimonial ya en un procedimiento de responsabilidad, porque precisamente en una investigación, pues el inculpado o el presunto responsable no ha interrogado a los testigos. Por eso es importante volver a desahogarla ya dentro de nuestro procedimiento de responsabilidad administrativa. También habla del derecho a no ser obligado a declararse contra sí mismo ni a declararse culpable, a recurrir el fallo, lógicamente. A ver. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio y el proceso penal debe ser público, salvo lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Estos son a grandes rasgos. Tenemos que tener muy visualizado este artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por ahí creo que hay otra duda. Dice qué sanciones podemos implementar a quien no da respuesta a nuestros requerimientos y si es posible fundamento legal. Aquí nosotros como lo manejamos es que primero damos precisamente los 5 días para que nos proporcionen la información. En dado caso de que no nos proporcionen esta información o que ellos pidan prórroga, se puede otorgar incluso prórroga no deberá de exceder la mitad de lo que inicialmente se les proporcionó. Y en dado caso de que efectivamente exista una
pues negativa a proporcionar la información correspondientes, pues como bien lo sabemos, ahí está el desacato, pero ojo, aquí tiene que mediar medidas de apremio que ya se le hubieran realizado por ahí la autoridad que no nos proporciona la información, es decir, si se realizó un requerimiento, se le apercibe, no sé, puede existir alguna medida como el apercibimiento que en caso de que no nos proporcione cierta información, podrá ser sometido, no sé, a algún procedimiento de responsabilidad por la negativa, alguna cuestión en ese sentido. Entonces ya ahí se podría iniciar un procedimiento en pocas o una investigación por la falta de contestación, o incluso te puedes ir también por una falta de diligencia si es que no han mediado alguna medida de apremio. Es la diferencia entre las faltas graves y las faltas no graves, que ahorita vamos a ver incluso más adelante. Pero sí, nosotros como generalmente lo manejamos, es que realizamos un segundo requerimiento con medida de apremio y es cuando ya la autoridad emite la contestación correspondiente. Eso creo que nos ha funcionado aquí al interior de la Contraloría de León. ¿Cómo inicia una investigación? Pues ya lo sabemos de oficio, puede ser alguna nota periodística que nos den a lo mejor ciertas circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos para precisamente nosotros tener una línea de investigación. Por denuncia puede ser proporcionando los datos del denunciante, o él puede solicitar el anonimato por auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes, es decir, nuestras propias autoridades de auditoría, o alguna auditoría externa, como la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la Auditoría Superior de la Federación, etc., y las auditorías realizadas por auditores externos. Muy bien. Pues lo que tratamos nosotros de visualizar es más o menos los pasos de una investigación. Los pasos es la de inicial y de recolección, la de preparación de datos para el análisis, la de análisis de datos, la de resultados y comunicación de resultados y hallazgos. De las principales es la inicial y la de recolección. Esto viene en el artículo 91, que nos habla que la investigación por presuntas responsabilidades de faltas administrativas inicia de oficio por denuncia derivado de las auditorías practicadas, y las denuncias podrán ser anónimas, que era por ahí lo que ya habíamos visto, y en su caso las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones. Ojo, es importante, si nos están pidiendo el anonimato, cuidarlo en todo momento, porque muchas veces por la operatividad o lo que llegue a pasar, no se pone atención en esos aspectos. Entonces es importantísimo que si nos está pidiendo el denunciante el anonimato, poner un señalamiento claro en nuestra carátula del expediente de investigación para que se sepa que en todo el proceso que vamos a llevar de nuestra investigación vamos a cuidar el anonimato de esta persona. También el artículo 93 nos habla que la denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir las presuntas responsabilidades administrativas por la comisión de faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras. ¿Qué es esto? Que yo por lo menos tengo que tener indicios que me permiten advertir la presunta responsabilidad, es decir, esto con el ánimo de yo dirigir de la mejor manera mi investigación. Si a mí me denuncian, ¿sabes qué? En la dirección, o no sé, en la Secretaría de Seguridad Pública se está dando mucho acoso laboral, pero la Secretaría de Seguridad Pública es grandísima. Entonces yo tengo que tener otros indicios para poder dirigir mi investigación, es decir, mínimo el área correspondiente, en qué consiste cierta actuación irregular para yo poder dirigir mi investigación, ¿no? Con datos muy, muy generales me va a ser imposible. Esto con el ánimo de identificar el hecho irregular que contiene la denuncia y observación, datos o indicios que me permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa. En pocas palabras, tengo que tener
tener el cómo, el dónde, a quién, con quién, en qué momento, las circunstancias mínimas de modo, tiempo y lugar para poder yo dirigir mi investigación. ¿Cuáles son los errores a los que a veces que nos enfrentamos en nuestras investigaciones? La ausencia de esquemas metodológicos o de mapeos previos, no emplear un esquema previo para anticipar el tipo de hecho irregular, dejando de que sean las mismas fuentes de información allegadas y la experiencia del operador que determine el rumbo y el ritmo de la investigación. Es decir, yo antes de iniciar una investigación tengo que darle lectura íntegra a toda la denuncia, ver cuáles son los puntos que voy a requerir, cuál es lo principal de mi denuncia, no puede, porque nos llega a pasar y es una situación que nos denuncian hasta los pleitos que a lo mejor hay entre los vecinos, ¿no? Entre ciudadanos, que sabes qué, que fulanito y sutanito me vino y me dijo y demás, y a lo mejor dentro de esa narración de los hechos me dan la actuación irregular del servidor público que no está atendiendo ciertas funciones, ¿no? Entonces, por eso la importancia de yo leer íntegra mi denuncia y ver cuáles son las circunstancias o los hechos que son de mi competencia investigar para dirigir precisamente mi investigación a ese rubro, ¿no? La debilidad en las fuentes de la información, que se cuenta con una denuncia genérica que impida identificar personas, circunstancias, conversiones pocos creíbles o que se adviertan pugnas o disputas personales o cualquier otro dato que permite iniciar una investigación fiable, ¿no? Que era lo que yo por ahí les informaba, ¿no? Tener denuncias genéricas, pues es imposible muchas veces el poderlas estar efectuando, ¿no? Por ahí del chat también me mencionan, dice, ¿hay criterios nacionales o internacionales a efecto de proteger los datos de una persona que denuncia? Ustedes como Contraloría Municipal, ¿qué mecanismos implementan en la práctica? Pues nosotros como Contraloría es lo que generalmente hacemos, ¿no? Si en su caso nos proporcionan nos solicitan que realicemos que la denuncia sea anónima, perdón, ponemos un señalamiento en nuestra carátula, para precisamente visualizar que se tiene que cuidar en todo momento. Entonces, en dado caso de que, algún requerimiento que se efectúe o más, nunca proporcionamos estos datos como tal, alguna técnica internacional no tenemos, te soy sincera, como nosotros tratamos de identificarlo, visualizarlo, para que no se nos vaya en ningún momento, porque como sabemos hay muchas veces rotación de personal, hay otras situaciones que se dan que es importante visualizarlo de alguna manera y tenerlo ahora así como con un sellito rojo que se va a cuidar en todo momento el no proporcionar los datos del denunciante. Es como lo generamos. Dice, ¿cómo atiende la Contraloría de León ante el robo de un vehículo oficial de la vía pública al cargo de un directivo y posteriormente el servidor solicita la baja del vehículo solo por denuncia del MP? ¿Cómo debería de ser este proceso? Aquí es importante el visualizar, como bien lo sabemos, si nos llega a pasar, qué es lo que es de nuestra competencia y qué va a ser competencia de algunas otras autoridades. Aquí al interior de la Administración Pública de León, sí ha llegado a pasar que a lo mejor no necesariamente sea un vehículo oficial, puede ser cualquier bien que esté a cargo de cierto servidor público. Si fue por algún robo que efectivamente pues no se tiene alguna situación irregular por parte de algún servidor público, nosotros nos esperamos hasta en tanto no se lleven las investigaciones correspondientes ante la Fiscalía. Si efectivamente, no sé, se tendría que analizar la circunstancia específica del caso. Si yo como servidor público llevo la laptop en la mano, la dejo, no sé, entró algún baño público y la dejo afuera, pues ahí es una negligencia total de mi actuación, ¿no? De que estoy desempeñando las funciones, no estoy cuidando debidamente pues sí, los bienes que me son asignados, a diferencia de que si, por ejemplo, yo lo dejé en mi oficina, ahí resguardado, salgo y de repente
adentro y ya no hay nada, pues ahí primero se tiene que investigar lo que es el delito de robo para ver si hubo o se presume la actuación irregular por parte de algún servidor público para a lo mejor poder determinar una responsabilidad administrativa, pero sí es dependiendo del caso en que cómo se realizan. Y aquí el anterior sí se tienen que ya regulados ciertos pasos, que se tiene que informar a recursos materiales, presentar la denuncia penal, una serie de pasos que se tienen que seguir previamente, y si efectivamente hay una actuación irregular por alguna negligencia de algún servidor público, ya conoce la Contraloría Municipal. No sé, por ahí. Espero haber resuelto por ahí tu duda. Continuamos. También en la inicial y de recolección, en esta fase se deben de elegir los procesos, técnicas y metodologías que se van a utilizar para obtener el conocimiento de la investigación. Ejemplo, yo siempre hago mucho énfasis al equipo de trabajo que desde un inicio pidamos las copias certificadas de los documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se piden, remíteme copia simple de los documentos, entonces ya se está perdiendo tiempo en nuestro proceso de investigación, entonces desde el inicio estar pidiendo copias certificadas, porque si se deriva posteriormente un procedimiento de responsabilidad, pues ya tener todos los elementos probatorios correspondientes. Las comparecencias, siempre recabando testimonios sobre los hechos irregulares. Yo les digo mucho, hago mucho énfasis el que no debemos de confundir una ampliación de denuncia con un testimonio de un hecho irregular. ¿Qué es lo que llega a pasar? Es que muchas veces nos presentan la denuncia de manera escrita, entonces si faltan ciertas cuestiones de circunstancias de modo, tiempo y lugar, hacemos llamar al denunciante, pero al momento que comparece únicamente ratifica lo ya denunciado, entonces eso a mí no me funciona o no me sirve porque no me está ampliando lo que yo requiero para iniciar mi investigación, ¿no? Entonces, si a lo mejor va a ampliar su testimonio, pues es muy válido, lo puede hacer a través de comparecencia, y si a lo mejor se hacen llamar también o que tienen relación ciertos hechos, no sé, pongo un caso de acoso, por ejemplo, acoso laboral, donde me denuncia Viridiana Márquez, un hecho irregular, pero posteriormente se suma Diana Paola, se suma Alejandra, se suman ciertas personas a denunciar al mismo servidor público. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente únicamente amplían su denuncia, entonces no sirven como testigos para precisamente determinar si efectivamente tuviste, si a Viridiana Márquez le gritó en la reunión de fecha tal. Entonces eso no se preguntan o no sirven como testigos. Generalmente los testimonios, digo, lo que se recaba son puros hechos personales que no me sirven como pruebas para los otros hechos que me están denunciando. No sé si me di a entender ahí entre tanta cosa que dije, pero esa es la idea, recabar, si se va a recabar el testimonio, dirigirlo precisamente como testigo de los hechos que por ahí él se dio cuenta, o si efectivamente es una comparecencia donde quiero denunciar, pues dirigirlo de esta manera, ¿no? Por eso es importante el verificar cómo recabar esta probanza. También el artículo 95 nos dice que las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquellas que por disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservado o confidencial, siempre que estén relacionadas con la comisión de infracciones a que se refiere esta ley, con la obligación de mantener las mismas reservas o secrecía conforme a lo que determinan las leyes. También nos dice que las autoridades encargadas de la investigación por conducto de su titular podrán ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Entonces, aquí es importante, como bien lo visualizamos, la legalidad, apegarme en todo momento al momento de yo estar requiriendo cierta información, allegándome de ciertas pruebas, apegarme a lo que establece la normativa aplicable, y sobre todo yo estoy obligada a mantener la reserva o secrecía de la información conforme a lo determinen las leyes. Entonces, como vimos, la presunción de inocencia, es decir, yo no puedo estar diciendo quién es mi sujeto involucrado en mi trámite de investigación, y sobre todo tengo que tener mucha reserva y secrecía de la evidencia que yo me estoy allegando, ¿no? Entonces, por eso la importancia de nosotros como autoridades en todo momento estar cuidando la información contenida en nuestros procesos de investigación,
investigación y qué más, precisamente la identidad del denunciante. Con mayor razón también se tiene que cuidar en todo momento. Un ejemplo muy sencillo que por ahí quise poner es lo que es la prueba ilícita. Una prueba ilícita es la que se obtiene con vulneración a las garantías constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio secreto de comunicaciones, por ejemplo, el acta de cateo practicada sin consentimiento del titular o mediante resolución judicial de un juez de garantías, o la intervención de comunicaciones practicadas de la misma manera o lesionando derechos constitucionales como el derecho a la defensa, así como el imputado sin haber sido informado de sus derechos a través de los medios constitucionales, que prohíbe, por ejemplo, la confesión arrancada mediante tortura, que vulnera el derecho a la integridad física, la acción para tener declaraciones sobre la ideología, religión o creencia, proscripta por el derecho a la libertad ideológica y de conciencia. En pocas palabras, y lo quise poner como tal, si yo realizo una visita de verificación, pues precisamente tener un oficio de comisión que esté debidamente fundada y motivada esta visita, porque si yo nada más como investigador, no sé, el abogado que trae el asunto va y se constituye, levanta ciertas cosas, pero ni siquiera estaba comisionado, ni siquiera estaba autorizado, no llevaba un oficio que estuviera debidamente fundado y motivado, por más acta que levante, pues esa no me va a servir para nada esa prueba, ¿no? La solicitud de información debe de ser concreta y específica. Nos habla que debemos de realizar las gestiones necesarias para la obtención de toda la evidencia documental, tal como documentos presupuestarios, contables, administrativos, legales y de operación que involucren con el proceso revisando y se relacionen directamente con la irregularidad, actuando siempre con estricto apego a las disposiciones jurídicas. ¿Qué es esto? Siguiendo lo anterior, se repite como indefinidamente y de manera redundante información que se vulnere una enorme cantidad innecesaria de información con el riesgo de que no pueda ser procesada adecuadamente o impida arribar a diversas hipótesis sobre los hechos. ¿Qué es esto? Generalmente hacemos un requerimiento, nos mandan la evidencia en copia simple, por ejemplo, luego se vuelve a realizar el mismo requerimiento, pero mándame la copia certificada, luego me doy cuenta de que ya llevo mucho tiempo y que no me acordé que ya lo había pedido, lo vuelvo a solicitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo muchísima información dentro de mi expediente de investigación que me va a ser imposible yo poder determinar las hipótesis, ¿no? del caso. Entonces, por eso la importancia de ser muy concretos y claros en lo que yo requiero, precisamente para allegarme de la información únicamente que necesito respecto de los hechos denunciados, ¿no? Entonces, es en pocas palabras por ahí lo que quiero hacer evidencia al respecto. Después viene, dentro de los pasos que ya habíamos visto, la preparación de datos para el análisis. ¿Qué es esto? Identificar la documentación relativa al hecho denunciado. Es decir, yo debo de ordenar de manera cronológica toda la evidencia que tengo, precisamente para poderla desmenuzar de manera detallada, qué es todo lo que me allegue, ¿no? Toda esta probanza para que me permita ya sea comprobar la presunta responsabilidad que por ahí incurrió el presunto responsable, ¿no? Posteriormente, también en el análisis de datos, habla el artículo 100 que nos dice análisis de los hechos de la información recabada para determinar la existencia o inexistencia de una falta administrativa, que son actos o omisiones, y en este caso calificarlas como graves o no graves. Analizar la información recabada y verificar si se confirman los hechos materia de la observación o denuncia. ¿Qué es esto? De este análisis yo tengo que tener comprobado el qué, que nos habla cuál es la acción que se reprocha, el cómo es el mecanismo de los hechos y cómo es que lo hizo, con qué instrumentos o medios utilizados para la conducta, el cuándo, la temporalidad de los hechos, el dónde, la ubicación en la que se realizó la conducta, sustracción de los recursos, el cuánto, dinero, cosas o elementos cuantificables, el por qué, la razonabilidad, el para qué, excluyente o las razones de la acusación. Entonces, estas son las preguntas que tenemos que tener visualizado ya en nuestro análisis de datos.
prácticamente nos habla de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometieron los hechos irregulares, ¿no? Entonces, este es el análisis que yo tengo que estar efectuando precisamente para ya posteriormente ya yo tener o elaborar mi conducta correspondiente, que es la conducta que se realizó, la conducta irregular, y cuáles son los servidores públicos que en su caso van a ser sujetos a procedimiento. Establecer la conducta, la falta administrativa y los servidores públicos involucrados. Es decir, puedo tener una conducta, pero no necesariamente esa conducta va a ser irregular. Por eso tengo que tener visualizado que con esa conducta, cuál es la falta administrativa que me cometieron y sobre todo quiénes son los servidores públicos involucrados. Estos son los elementos de la conducta. Estos se deben de extraer los elementos y las pruebas con los que acrediten, ¿no? Entonces, es parte del análisis que yo ya hice y voy a visualizar quién estuvo ahí involucrado, cuáles son las pruebas que precisamente me sustentan esta irregularidad, cuál es el fundamento jurídico que por ahí se considera está por ahí vulnerando, ¿no? Entonces, es a grandes rasgos. ¿Qué es esto? Precisamente este análisis que yo estoy efectuando me va a ayudar a determinar si efectivamente ya supera la presunción de inocencia que yo debo de cuidar del servidor público. Es decir, que haya pruebas suficientes que confirmen su responsabilidad o hecho delictivo y que no exista una duda razonable. Es decir, que está lógicamente conectada a la evidencia o a ausencia de evidencia. En su caso pudiera ser que no hay evidencia para yo acreditar una posible hecho irregular, pues también yo debo cuidar y no dejar ninguna duda de la conducta que yo voy a reprochar, ¿no? Que tenga todas las pruebas, los elementos de pruebas necesarios para yo poderle imputar una posible irregularidad a un servidor público. En pocas palabras, y esto siempre al imperio del principio de legalidad, como bien lo hemos dicho, debemos en todo momento apegarnos a la legalidad como autoridades investigadoras. Y posteriormente viene lo que es la comunicación de los hallazgos. Si efectivamente no hay elementos, pues tenemos que, para demostrar esta posible infracción o presunta responsabilidad, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente sin perjuicio de que pueda abrirse de nueva cuenta la investigación. Todo esto viene en el artículo 100. Si se presentan nuevos indicios o pruebas que hubieran o no hubiera prescrito la facultad para sancionar, dicha determinación se debe de hacer del conocimiento al denunciante y siempre y cuando fuera identificable, esto dentro de los 10 días hábiles siguientes a lo de su emisión. Entonces, yo hago mucho énfasis también al equipo de trabajo que tenemos que notificar a los denunciantes si en su caso no hay elementos, porque si no, ¿de qué me sirve haber concluido una investigación si nunca se lo hice del conocimiento al denunciante, ¿no? Y también si hay, por ejemplo, la calificación, si se realiza una calificación como una falta administrativa no grave, aquí se deberá de notificar al denunciante cuando fuera igual identificable, además de establecer la calificación que se haya dado a la presunta falta y la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al expediente de presunta responsabilidad administrativa. Todo esto viene en el artículo 102. ¿Por qué? Porque incluso el denunciante tiene la posibilidad de recurrir, la calificación de la falta no grave. Y en dado caso de que sea una falta grave, pues inmediatamente nada más la calificación se adiciona en el informe de presunta responsabilidad y ya se dará el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. Es más o menos a grandes rasgos cómo llevamos nuestro proceso de investigación, sin meternos lógicamente a fondo en muchas cosas por la cuestión de tiempo, pero es a grandes rasgos cómo las realizamos. Ahora, creo que cómo vamos en tiempo, vamos bien. De todas maneras, ahorita el equipo de trabajo de aquí de la Contraloría también me está ayudando con el chat. Si hubiera algunas otras preguntas, a ver, déjame nada más checo que ya me perdí un poquito. Si el ofrecimiento de las pruebas se realizó correctamente, esto es que es el desahogo de la audiencia inicial, podrá ser valorada sujetándose a lo dispuesto. Ya, esto es una contestación que se brindó, ¿verdad? Sí, Contraloría Municipal. Aquí ya contestaron.
también ya hubo contestación, muy bien. Vamos bien, creo que vamos atendiendo ahí todas las dudas. Disculpe, ¿cómo se inicia y debe desarrollarse la investigación cuando las observaciones derivan directamente del dictamen que remite la SEC a la Contraloría Municipal por conducto de entrega-recepción de la Administración Pública? Ay, Dios, ya me perdí. Ahí ya perdí la pregunta, por ahí se me movió. Pero creo que la pregunta iba encaminada a cómo iniciamos, en dado caso de que haya deficiencias en la entrega-recepción, se inicia de manera igual a todo lo demás. En este caso es una denuncia efectuada y realizamos el trámite de investigación como lo hemos, ahí detallado. No se da como una manera de llevarla de manera distinta, no, porque nosotros en nuestra, como autoridades investigadoras, como bien lo hice mención, tenemos la carga de la prueba de recabar nuestras propias probanzas, entonces hacemos los requerimientos correspondientes para llegarnos de las pruebas y determinar si existe o no una presunta irregularidad por parte de algún servidor público. Continuamos, por ahí creo que ya están dando contestación a las preguntas correspondientes. Faltas administrativas no graves, pues bueno, todo esto, como lo hice mención, viene en el artículo 49 y 50 de nuestra ley de responsabilidades. El artículo 49, fracción primera, nos habla de cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas. Observando en todo esto, en nuestro desempeño, disciplina y respeto. ¿Qué se entiende por disciplina? El desempeñar el empleo, cargo, comisión de manera ordenada, metódica y perseverante. Respeto, miramiento y consideración tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegar a tratar en los términos que establezca nuestro código de ética, a que se refiere el artículo 16 de esta ley. Entonces, prácticamente aquí, si hay alguna irregularidad por parte de algún servidor público que a lo mejor no llevó de manera ordenada o metódica o perseverante sus funciones, pues es la que encuadramos generalmente esta irregularidad en este artículo 49, fracción primera. Es importante el tener debidamente acreditado que si le establecemos cuáles funciones, cuál es la función que dejó de atender de manera disciplinada, por ejemplo, o cuál es la atribución o la comisión que se le encomendó. También es importante visualizar que si imputamos que es una comisión encomendada, tener la evidencia correspondiente, la documental, ya sea el oficio donde se comisionó a cierto servidor público respecto de cierta trabajo que tenía que efectuar, ¿no? Y efectivamente que vaya dirigido a él, porque muchas veces ha pasado que digo, ¿sabes qué? Pues aquí tengo el oficio comisión, pero ni siquiera lo recibió el servidor público que es el presunto responsable, pues ahí lamentablemente en experiencia propia el tribunal ha determinado que nunca pues estaba como enterado precisamente el servidor público es que estaba comisionado porque nunca lo recibió, ¿no? Entonces, por eso la importancia de saber cuál es la función que voy a establecer que dejó de atender debidamente con diligencia, o cuál es la atribución o la comisión que le fue encomendada, ¿no? En pocas palabras, posteriormente viene el artículo 49, también la fracción segunda, que habla de denunciar los actos o omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegara a advertir o que pudiera constituir una falta administrativa. Yo aquí al interior de la administración hacemos mucho énfasis a que se denuncien precisamente los hechos irregulares, de los cuales yo en el ejercicio de mis funciones me doy cuenta, ¿no? Aquí estoy poniendo un caso que incluso nos ha generado actualmente mucho ruido, alguna denuncia por acoso laboral o acoso sexual o hostigamiento, según sea el caso, que lo denuncien, invitarlos, porque muchas veces les da miedo y dicen, ¿sabes qué? Es que yo no vi nada, nunca me di cuenta, entonces por eso la importancia de hacerles por ahí hincapié a que denuncien los hechos por ahí irregulares, ¿no? En la fracción tercera nos habla de atender las instrucciones de sus superiores siempre que estas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucciones o encomiendas contrarias a dichas disposiciones, deberá de denunciarse esta circunstancia. Yo lo que aquí hago énfasis en capacitaciones que damos es que si a lo mejor a mí yo soy abogado,
qué sé yo, en el área de investigaciones y se requiere notificar algo urgente, si bien es cierto en mi perfil de puestos yo no tengo como tal textualmente el notificar oficios a otras dependencias o entidades, pero sin embargo es algo relacionada con las funciones que yo desempeño, ¿no? Entonces aquí no se actualiza alguna irregularidad, a diferencia de que si yo como superior de cierto servidor público le pido que vaya y me riegue las plantas de mi casa, pues ahí entonces ya no tiene nada que ver con una relación, con una función o un trabajo relacionado con el servicio público que desempeño, ¿no? Entonces, este es como generalmente yo establezco estas diferencias, porque nos ha llegado a pasar que nos dicen, ¿sabes qué? Es que me mandaron a notificar y yo no soy notificador, pues no puede actualizarse una cuestión irregular porque es algo relacionada con las funciones que tú desempeñas, ¿no? Posteriormente viene la fracción 4 de presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y de intereses en los términos que establezca esta ley. Como sabemos, tenemos la inicial, que es dentro de los 60 días naturales siguientes al ingreso, la de reingreso después de los 60 días naturales de conclusión de su último encargo, la de modificación durante el mes de mayo de cada año, que prácticamente las acabamos de terminar. Creo que a muchos nos fue muy bien de que hubo el 100% de servidores públicos que cumplieron con esta obligación que tienen, y la de conclusión, que es durante los 60 días naturales posteriores a su conclusión. Estos plazos están contemplados en el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Posteriormente viene bueno, aquí como lo están visualizando, yo les pongo las palabras claves subrayadas. ¿Qué es esto? En presentar en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales. Puede ser que yo lo haya presentado en tiempo, pero a lo mejor no subí nada de información, nada más el formatito y pues no está con la forma correspondiente, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que visualizar para, en su caso, determinar si se actualiza o no una presunta irregularidad. Posteriormente, en la fracción quinta, nos habla de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de nuestro empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad, o impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento u utilización indebidos. Y nos ha pasado, hay servidores públicos que creen que a lo mejor porque generaron un formato son de ellos y ya me voy y borro todo lo de la computadora y ya no dejo nada. Pues ahí incluso no estás cuidando la documentación que tienes ahí a lo mejor que generaste en el ejercicio de tus funciones, ¿no? O puede llegar a pasar también, yo les pongo el ejemplo de algún joven que esté realizando su servicio social, donde lo pongo a que me cosa determinado expediente. Entonces, el día de mañana resulta que a lo mejor ya hay fotografías de ciertas actuaciones de nuestro expediente de investigación en redes sociales, ¿no? Entonces, aquí de quién es la irregularidad cometida, pues por parte del servidor público encargado de llevar esta investigación, que no cuidó y custodió debidamente su expediente de investigación. Por eso hago mucho énfasis en la información que nosotros recabemos en nuestro proceso de investigación. Tenemos que tener mucho cuidado en que no se haga la divulgación correspondiente ahí de nuestro proceso de investigación. Igual a lo mejor si hay genero algún acuerdo donde a lo mejor me equivoqué por alguna situación, lo pongo en hoja de reciclaje y el día de mañana esa hoja de reciclaje ya anda por todas las áreas con cierta información que también no debe de estarse proporcionando. Por eso hay que ser hacer mucho énfasis en ser muy cuidadoso con la información que yo estoy generando y que no se dé la divulgación de la misma, ¿no? Posteriormente viene la fracción sexta, que habla de supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo. Esto está relacionado con la fracción tercera de este mismo artículo 49. ¿Cuál es la fracción tercera? La de atender las instrucciones de sus superiores siempre que éstas sean acorde a las disposiciones relacionadas con el servicio público. Es decir, no únicamente está para los operadores en sí que realizan las funciones
funciones, sino también por parte de lo superior jerárquico de supervisar que se realicen de la mejor manera, ¿no? Entonces, aquí no únicamente la responsabilidad va para quien lo está efectuando, sino para el que no supervisó debidamente que se realizaran las funciones en términos de la legislación aplicable. Posteriormente viene la séptima, que nos habla de rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en los términos de la normatividad aplicable. Yo les pongo un ejemplo de la entrega-recepción, porque si no mal recuerdan, anteriormente sí me establecía la misma ley que se tenían que hacer las entregas-recepciones. Entonces hay quienes dicen, no, pues ya no hay en ningún lado donde lo señale. Pues no, aquí tú tienes que realizar o rendir cuentas del ejercicio de tus funciones, ¿no? Entonces ahí prácticamente nosotros enlazamos esa obligación que tienen los servidores públicos de alguna entrega-recepción o de alguna otra información que se esté solicitando. Ojo, siempre en términos de la normatividad aplicable. Si a lo mejor es una información que es confidencial, pues lógicamente yo voy a tener justificación en términos de la normatividad aplicable que no puedo proporcionar esa información, ¿no? Posteriormente viene la siguiente fracción, que nos habla de colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. Es decir, si ya sea la Procuraduría de los Derechos Humanos, si a lo mejor algún juzgado civil, no sé, que me mande llamar, pues yo tengo que colaborar en esos procedimientos, ¿no? Proporcionar la información que a lo mejor se me esté requiriendo, y lógicamente yo en todo momento, pues si proporciono cierta información, pues debo de ahí mismo hacer el señalamiento que se tiene que cuidar cierta información, que no sé, es confidencial, pero yo estoy obligada a colaborar, pero con la justificación evidenciando que ellos, ahora ser poseedores de esta información, deben de seguir continuando cuidando cierta información que sea con cierto carácter de confidencial o reservada, no sé, ahí en los términos de la normatividad aplicable. Posteriormente, en la fracción 9 nos habla de cerciorarse antes de la celebración de contratos que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Como bien lo saben, esta ley también habla de muchas acciones preventivas que se tienen que estar efectuando precisamente para evitar posibles actos de corrupción. Esto es una fracción muy, muy clara que con el ánimo de evitar algún conflicto de interés por parte de las autoridades, de los que intervienen en ciertas contrataciones, pues deben de estar asegurándose de establecer cierta clausulado o ciertas manifestaciones antes de la celebración del contrato, ¿no? En pocas palabras. Posteriormente viene el artículo 50, que también nos dice que se considerará falta administrativa no grave los daños y perjuicios que se den de manera culposa o negligente sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el capítulo siguiente, causa un servidor público a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público. Nos dice que la autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al artículo 75 de esta ley cuando los daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de 2,000 veces el salario diario de unidad de medida y actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado. Si no se devuelve, se hace crédito fiscal. Aquí, en pocas palabras, es algún daño o perjuicio que se haya generado de manera culposa o negligente. Yo les pongo el caso de, no sé, que traes el vehículo oficial, por alguna situación, de manera negligente, no frenas a tiempo, chocas. Si bien es cierto, lo ocasionaste un daño o la hacienda pública, no fue debidamente con la intencionalidad o con el ánimo de ocasionar ciertas pues daños, ahora sí, y en este caso, si se resarce o demás la cantidad, pues incluso la misma ley nos establece que nos podemos abstener de imponer alguna sanción. A diferencia de que si yo, por ejemplo, voy en estado de ebriedad, traigo el vehículo oficial, lo traigo un fin de semana,
ahí son otras situaciones que ya no es un daño que ocasioné de manera culposa o negligente, ¿verdad? Es por ahí la diferencia que yo les pongo en este ejemplo. Y las sanciones para las faltas administrativas no graves, nos habla que las sanciones se aplicarán en las faltas administrativas no graves, serán impuestas y ejecutadas por la Secretaría de la Función Pública, sus homólogos estatales o los órganos internos de control, y serán las siguientes. Puede existir una amonestación tanto pública como privada, la suspensión puede ir de 1 a 30 días naturales, puede estar también la destitución, y la inhabilitación, temporal mínimo son 3 meses y no podrá exceder de 1 año. Entonces, también nos habla que se pueden imponer una o más de las sanciones, es decir, puede ser que sea una amonestación con una suspensión correspondiente, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer, o una destitución con inhabilitación, ¿no? Entonces, dependiendo ya, ya una vez que se haga el análisis de la gravedad de la falta, ¿no? De cómo se ejecutó la misma. Pues esto es a grandes rasgos, creo que ya lo último me lo di muy rápido precisamente por la cuestión de los tiempos, pero espero que por ahí se haya me haya dado a entender en todo lo que por ahí ahorita les externé en esta charla. También el equipo de trabajo pues ya me ayudó con algunas preguntas en el chat porque me era imposible, yo creo que me iba a tardar un poquito más, pero estamos a la orden. No sé si alguna situación. Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que, bueno, como hemos visto, tenemos muchísimas preguntas. Muchas gracias también a su equipo que nos está apoyando en dar respuesta. Agradecemos su intervención y, bueno, de nuevo un reconocimiento para todos sus colaboradores de la Contraloría de León, que ya los estamos viendo muy activos en responder las preguntas que tenemos en el chat. Les recordamos a nuestros asistentes que la presentación y la videograbación de esta sesión va a ser remitida a las direcciones electrónicas que plasmaron en su formulario de registro. Si por alguna cuestión no han llenado el formulario, les compartiremos también en el mismo chat el vínculo para que puedan registrarse y tengan el material en sus direcciones electrónicas. Bueno, pues en este momento me voy a dar la oportunidad de dar lectura al reconocimiento que a nombre de nuestro titular, el maestro Javier Pérez Salazar, otorgaremos a la licenciada Viridiana. Reconocimiento que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato otorga a la licenciada Viridiana Margarita Márquez Moreno como instructora en la capacitación Procedimiento de Investigación y Faltas Administrativas No Graves, impartida como parte del Programa Anual de Capacitación Externo 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el día 5 de junio, con una duración de 1 hora. Gracias por la invitación y bueno, espero que esta ponencia sea de mucha ayuda en cuanto a las actividades que realizan algunos de ustedes y esperemos que el resultado que esperan de la misma, pues así sea. Bien, les agradecería que para efectos de dar la presentación, para efectos de la ponencia, sus preguntas las realizaran al último para no estar interrumpiendo la ponencia y respetar el tiempo que tienen tanto ustedes para efectos del tema y tanto pues para concluir en el tiempo que se nos está otorgando para el mismo. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida y muchas gracias por su atención. En este caso me corresponde a mí hoy ver y establecer la ponencia de faltas administrativas graves de servidores públicos y de particulares. Bien, vamos a iniciar, vamos a dar una breve historia, una breve semblanza. Hablamos del Sistema Nacional Anticorrupción, que esta fue a partir del 2015 y el cual establece en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 113, que va a haber una instancia de coordinación entre las autoridades y todos los órganos de gobierno competentes en la protección y sanción de las responsabilidades administrativas para efectos de la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. También, a su vez, en esta Constitución, en nuestra
Constitución Política, en su artículo 109, nos habla acerca de las responsabilidades, aparte de otros apartados que tiene. Sin embargo, pues en esta ocasión, o el tema que nos corresponde y que el apartado a su vez que vamos a analizar o que nos compete para efectos de este tema, pues sería el de las responsabilidades administrativas. Ahí nos habla sobre la distinción de las faltas administrativas graves y no graves. Se incluyó a los particulares, como ustedes saben anteriormente, no estaba establecido para los particulares, sino únicamente para los servidores públicos, que incluso así se señalaba en la anterior ley, abrogada por la nueva, en la cual establecía que la ley de responsabilidades administrativas para el Estado y los servidores públicos. Entonces cambia su denominación a la ley de responsabilidades administrativas. Se dotó al Tribunal de Justicia Administrativa para efectos de imponer sanciones y a su vez se da la existencia de órganos de control. Sistema estatal, hablamos del sistema nacional, ahora hablaremos del sistema estatal anticorrupción. El 6 de septiembre de 2016 se reforma la Constitución Política del Estado de Guanajuato respecto a la implementación del sistema anticorrupción. El 16 de mayo de 2017, la ley del sistema estatal anticorrupción, y el cual establece un comité coordinador, un comité de participación ciudadana, el comité rector del sistema estatal de fiscalización y a su vez a los municipios. La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, bueno, se publica en el periódico oficial el 20 de junio de 2017, entrando en vigor a los 30 días de su publicación, y para esos efectos entró en vigor el 19 de julio de 2017. Abrogó la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, como ya les señalaba. Sin embargo, es importante hacer mención del hecho de que, si bien quedó abrogada, la misma ley actual establece que, en tratándose de conductas que se hubieran llevado a cabo o realizado durante la vigencia de la ley abrogada, será aplicable para efectos de establecer la sanción a los presuntos responsables. Inicio de la investigación. ¿Cómo iniciamos la investigación? Tratándose de faltas graves, puede ser a través de una auditoría, a través de una denuncia, la cual puede ser anónima, y para efectos de que la denuncia, si es que así se solicita por parte del denunciante, se guarde secrecía en la misma y no se pueda dar el nombre por así haberlo solicitado, que fuera de carácter anónimo. A su vez puede ser de oficio, cuando nos enteramos por alguna nota periodística, por otras circunstancias que no sean mediante una auditoría o mediante una denuncia. Podemos a su vez entrar de oficio para investigar esta posible falta administrativa grave. Las autoridades investigadoras de un inicio podrían acordar el archivo por falta de elementos. Si no contamos con los elementos necesarios para que se integre la falta administrativa grave, pues lo que podemos proceder es archivar esta investigación. A su vez, se establece la calificativa de la falta administrativa como grave o no grave. En este supuesto, procede el recurso de inconformidad para quien hubiera señalado o que hubiera denunciado una falta grave, y que, en base a la determinación por parte de la autoridad investigadora que dijera que no es una falta grave, si no fuera una falta no grave, entonces procede el recurso de inconformidad para efectos de que quien la hubiera denunciado pues presente su inconformidad, haciendo valer lo que en derecho corresponde. Elaborar otra de las actividades de la autoridad investigadora tiene como elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa. La presentará ante la autoridad sustanciadora. Una vez que hubiera agotado la investigación, lo presentará ante la autoridad sustanciadora para efectos de que proceda a hacer lo que corresponde, y la cual, a su vez, una vez que ya sustancie, lo va a remitir al Tribunal de Justicia Administrativa, ya que será el órgano encargado de emitir la resolución correspondiente. En el procedimiento de responsabilidad administrativa tenemos las partes, que es la autoridad investigadora, el servidor público, que sería el presunto responsable, el particular, persona física o moral, los terceros, posibles afectados por la resolución, incluso el denunciante. Como se darán cuenta, no entra aquí ya como parte la autoridad sustanciadora. Investigación de las faltas administrativas. ¿Quién las investiga? La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, los órganos internos de control, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. ¿Cuáles serían estas conductas graves, o más bien quiénes las investigarían? Como se señaló hace un momento, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el órgano interno de control y
la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato únicamente investigan y sustancian, como hace un momento comenté, quien va a resolver si si se cometió, si se actualizó la falta, sería el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. ¿Cuáles son estas faltas administrativas? Únicamente haré mención de ellas, ya que si desmenuzamos cada una de ellas y a su vez señalamos el articulado de cada uno de estos, pues nos llevaría algún tiempo, el cual pues nos alcanzaría en una sola sesión para efectos de desmenuzar cada una de ellas. Sin embargo, haciendo únicamente mención al respecto, sería el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, debe informar a su superior jerárquico de lo anterior y solicitarle el excusarse de ello. Contratación indebida, enriquecimiento ilícito oculto, ocultamiento, de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia. ¿Qué sanciones se hacen acreedores los presuntos servidores públicos que hubieran cometido esta falta grave? Pues es suspensión del empleo, cargo, comisión, destitución del empleo, cargo, comisión, una sanción económica, inhabilitación temporal. ¿Cuáles son los actos de particulares? Recuerden que nuestro tema a ver el día de hoy es acerca de los servidores públicos de faltas graves y a su vez los particulares que pueden cometer y que solamente podrían ser sujetos de faltas graves y no de faltas no graves. ¿Cuáles serían estas faltas que pueden incurrir los particulares? Sería el soborno. El soborno se vincula en el cohecho, participación ilícita en el procedimiento administrativo, tráfico de influencias para inducir a la autoridad, utilización de información falsa, la cual, esta última, es la que comúnmente o más se ha dado sobre esta cuestión, ya que al solicitar cierta información, los particulares proporcionan cierta información que no es del todo legal o que es ficticia. Bien, vamos a desmenuzar algunas de las faltas graves. Obstrucción en la investigación. Estamos realizando una investigación. Tenemos la información vinculada a una investigación respecto a una falta administrativa. ¿Qué pasa? Si se da esta situación cuando se proporcione información falsa, se retrase la entrega de la información deliberadamente, no se dé respuesta a los requerimientos de autoridades investigadoras, sustanciadoras o resolutoras, siempre y cuando hayan sido impuestas las medidas de apremio. Por ahí también ya nuestra anterior expositora comentaba alguna situación al respecto. ¿Qué pasa cuando se comete este tipo de situaciones? Bueno, siempre y cuando hayan sido impuestas las medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables, entonces vamos a ver para efectos de establecer esta sanción por esta falta grave. Hablamos de una figura que es la colusión. Ejecutar uno o más particulares actos que tengan colusión. Ejecutar uno o más particulares actos que tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebidos en contrataciones públicas, estatales o municipales. Uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de exservidores públicos, también se sancionará al exservidor público. ¿Cuándo hablamos de una sanción al exservidor público? Pues precisamente cuando se preste para la contratación indebida, ya que por cuestiones de ley o por situaciones que hubieran acontecido, no tendría por qué haber sido contratado para cierta actividad por parte de una autoridad. Sanciones aplicables a particulares vinculadas con faltas graves. Para las personas físicas, una sanción económica, una inhabilitación temporal, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios o contrataciones públicas. Resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública, estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos. Para las personas morales, ¿qué sanciones? La sanción económica, inhabilitación,
temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios o obras públicas, suspensión de actividades, disolución de sociedades, resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados. Bien, si bien recordaremos, pues no va a ser la persona moral en sí la que va a ser sancionada, sino que en su momento sea la persona física la que la represente y como consecuencia ella va a ser sujeta de la imposición de una sanción económica o de las sanciones que se establecen para las personas morales. Identificación. Para estos efectos, para efectos de establecer la conducta, debemos primero adentrarnos en identificar la conducta específica. Nos vamos a lo que establece, por ejemplo, un abuso de funciones, ya el dispositivo legal que no lo establece y el cual señalaría en este sentido. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir omisiones arbitrarias para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley o para causar perjuicio a alguna de las personas o al servicio público. Como ustedes verán o se percatarán, son varias situaciones que están inmersas dentro de esta situación o esta conducta. Entonces, habrá que desmenuzar la conducta que en realidad se está llevando a cabo o realizando por el servidor público, porque si no la realizamos de esa manera, a la hora de que la autoridad resolutora, como en este caso, para las faltas graves es el Tribunal de Justicia Administrativa, analizando esa situación va a decir que no somos precisos en cuanto a identificar la conducta por la cual intentamos que se sancione al presunto responsable. Siempre vamos a hablar de un presunto responsable porque no tenemos aún definida esa parte, ya que quien definirá si en realidad se cometió la conducta o no será el tribunal para las faltas graves, repito, el Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato. Bien. Identificar la conducta al tipo. Como ustedes saben, tiene relación la cuestión penal con la cuestión de responsabilidades administrativas, en el cual por eso se habla acerca de la conducta al tipo administrativo y no será un tipo penal, ya que no estamos hablando sobre esa materia. Entonces, como primer ejemplo, incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas, o en su caso se valga de las que tenga para realizar o inducir actos o omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o para las personas a que se refiere el 52. En este caso, el servidor público presunto responsable ejerció una atribución de su cargo para realizar un acto arbitrario para causar un perjuicio al servicio público. ¿De qué acto estaríamos hablando? Bueno, si pensando que no tiene una atribución, ¿para qué efectos de firmar algún contrato? Y en este caso, para establecer cierto beneficio, ya sea para él o las personas a que se refiere el 52, y en este caso causarle un perjuicio a alguna persona o del servicio público. En este caso, si se da esos elementos y los reunimos, podemos acreditar perfectamente la conducta y a su vez establecer que se infringió lo establecido en el tipo administrativo, en el artículo que establece cuál será la conducta a sancionar, ya que realizó la misma en contravención al dispositivo legal aplicable al caso. Para los efectos de acreditar el carácter de servidor público, ¿qué tenemos que realizar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como ustedes saben, siempre se despide un nombramiento para estos efectos. Actualmente se tienen criterios en el sentido de que, bueno, podría ser con el establecido en la nómina, algún documento en el cual conste ese nombramiento, o puede ser incluso las facultades que tenga establecidas en algún ordenamiento legal. ¿Cuáles son sus atribuciones para estos efectos? Si es que tiene atribuciones o no, a identificarlas, establecer el dispositivo legal en el cual las vamos a encontrar, y si no es así, pues podemos establecer que se cometió actos, pero que no están dentro de una normativa, que sería por ausencia de norma. Acto arbitrario, ¿cómo podemos acreditar este acto arbitrario? Pues mediante testimonial, mediante un video, un informe de autoridad, podemos solicitarlo, ya que así nos lo permite la ley. Perjuicio al servicio público. El tipo utiliza la preposición para, por lo que válidamente podemos desprender que no se necesita acreditar
el resultado, solo la intención. ¿Qué quiere decir con esto? Pues si tuvimos la intención de causar un perjuicio, un agravio, pues la situación sería que a partir de ese momento se actualice esa situación. No es necesario que se obtenga, ¿no? Sino más falta con el hecho de que se tuvo la intención para esos efectos. En tratándose de la investigación, como ustedes saben, tenemos que llegarnos de pruebas para efectos de acreditar la conducta irregular, la presunta falta administrativa, la presunta responsabilidad del servidor público. En este caso, podemos allegarnos de videos, de fotografías, de grabaciones, de notas periodísticas. Nosotros, nuestra investigación, no solamente nos vemos limitados a recabar cierto número de pruebas. Mientras más pruebas tengamos, será más efectiva la imputación de la sanción que se pretenda, o de la conducta, perdón, de la conducta que se va a pretender sancionar al presunto responsable. Sin embargo, debemos de considerar que si no tenemos los elementos necesarios, como fueran únicamente videos o fotografías, grabaciones, o a su vez notas periodísticas, las cuales este tipo de actos pueden ser susceptibles de confección. Los videos, las fotografías, las grabaciones pueden ya estar alteradas y por esa razón se nos consideraría únicamente como un indicio, pero no como una prueba plena para efectos de demostrar que se cometió la conducta irregular. En este caso, ¿cómo podríamos hacerle para efectos de que lograr esa situación de acreditar esa conducta por la cual estamos imputando a algún servidor público o algún particular? Pues concatenándolo con otros elementos de prueba. Si bien tenemos videos, tenemos fotografías, pues podemos utilizar una testimonial en la cual podríamos, en base a ello, concatenarlo, lo que arroje la testimonial, los documentos públicos, y concatenado con los videos y fotografías podemos llegar a un buen resultado para efectos de acreditar o de imputar la conducta que se le está atribuyendo al servidor público o al particular. Si hablamos del artículo 58, la ley general, que señala que incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivos de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. Vamos a considerar esa parte inicialmente. Un servidor público puede incurrir precisamente en una actuación bajo conflicto de interés. Sin embargo, esa situación puede verse salvada por el hecho de que, una vez percatándose de esa situación, lo haga del conocimiento a su superior jerárquico. No obstante, esa situación, sí efectivamente, porque he escuchado en algunos casos que no hay los elementos para efectos de decir, bueno, está bien, yo me señalo que tengo ese conflicto de interés para efectos de que se considere y no intervenga en esa situación. Lo que pasa es que a veces pudiera ser el caso, no quiero decir que sea la regla general, que no se cuente con personal para esos efectos. Sin embargo, bueno, el superior puede elaborar un oficio en el cual establezca que cumpla con su función siempre y cuando se apegue, o más bien se apegue a la atención, tramitación o resolución de forma imparcial y objetiva del asunto. Entonces, en base a esa situación, podría darle entrada para efectos de que no se actualizara esta cuestión. Hace tiempo por ahí que se comentaba el hecho de que un órgano jurisdiccional señalaba, pues, simplemente con el hecho de no contar con ese documento con el cual se señaló que actuaba bajo conflicto de interés, podría ser establecida para quien cometió esa conducta, que efectivamente encuadró en un conflicto de interés al no haber hecho del conocimiento a su superior jerárquico. Con eso basta. Para estos efectos también debemos de adentrarnos a lo que establece el artículo 3, fracción sexta, conflicto de interés, la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de los intereses personales, familiares o de negocios. Como se darán cuenta, este tipo de situaciones, por cuestiones de negocios, por cuestiones familiares o personales, pues va a nublar el juicio para alguien que está interviniendo en un procedimiento, en una resolución, si es que la persona pudiera ser
algún familiar o tuviera algún negocio. Que también, ¿qué pasaría? No solamente es para efectos de que tenga esta relación de que sea de familiar o de negocio, sino también pudiera ser que no tuviera una relación en ese sentido, o que pudiera establecerse que la persona tuvo algún conflicto con la misma y por esa cuestión pudiera también nublar su juicio para dictar una resolución apegada a la legalidad, o también para llevar a cabo un procedimiento apegado a derecho. ¿Qué elementos integran esta falta bajo conflicto de interés? El servidor público es el agente activo, que dicho servidor público intervenga en la atención, tramitación o resolución de asuntos. En 3 situaciones se puede dar esa intervención: atención, tramitación o resolución de los asuntos. Intervención en cualquier forma, adjuntar la prueba indicada para efectos de acreditar esa situación. La conducta o acción debe ser con motivo o con el propósito del empleo, cargo o comisión. Que tenga un interés personal, familiar o de negocios. Demostrar también esa situación. Debemos de llegarnos a las pruebas necesarias para esos efectos. Que no se haya excusado de intervenir. Ya les había comentado esta parte. Una situación que podemos ver en este sentido es que, si bien es cierto, así lo establece la norma, que establezca que intervenga en la atención, tramitación o resolución de los asuntos, habrá que ver hasta qué punto llega esa atención o tramitación, porque por ahí se tuvo un asunto en el cual señalaba el órgano jurisdiccional que no solamente era por el hecho de que hubiera firmado algún documento, sin embargo, este documento no tuvo ninguna trascendencia para efectos de otorgar la autorización que se estaba solicitando por la parte solicitante, por así señalarlo. Entonces, no solamente que haya intervenido, pues debe tener alguna consecuencia esa intervención. Si al final de cuentas la persona que interviene, pero no es la determinante para efectos de determinar alguna situación a favor de quien está realizando la solicitud, la petición, el entrar a ocupar una base, a obtener un aumento de sueldo, pues la situación es que tendría que trasladarse a ver si la persona que en realidad la que tiene esa posibilidad de llevarlo a cabo, pues es familiar si es familiar o tiene asuntos de negocios con esta persona. Entonces también habrá que analizar esa situación para efectos de poder imputar la conducta al presunto responsable. Les quería traer a colación esta parte porque habla de la ley general, que habla del nepotismo, ya que está en boga esta situación. Dice: el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones a personas con las que tenga los lazos de parentesco, por consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. Bien, la normativa sanciona el actuar contrario al cargo y funciones encomendadas, pero ahora además le imprime un factor ético: el vincular la conducta con principios y valores de servicio público. Si bien es cierto, se puede dar una falta grave, lo cierto es que también, en base a los elementos con los cuales contemos, lo cierto es que podría darse una falta no grave, de acuerdo a lo que establece el 49 fracción primera, y a su vez lo que establece el Código de Ética, que sería como apoyo, pero no de forma determinante para acreditar que se cometió la conducta. Si en este caso nosotros pretendemos apoyarnos únicamente en el Código de Ética para establecer una situación de esa naturaleza, lo cierto es que no tendríamos el suficiente apoyo, porque lo que debe establecerse es la infracción o haber infringido un dispositivo legal y no el Código de Ética. Lo que sí podemos hacer es apoyarnos en el dispositivo legal, apoyar en el dispositivo legal y dando esa fortaleza también con lo que establece el Código de Ética. ¿Quién incurre en abuso de funciones? Incurre en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las atribuciones que tiene para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios. Lo anterior con la finalidad siguiente: generar un beneficio para sí o para sus allegados
causar perjuicio a alguna persona al servicio público. Bien, se dan estas situaciones precisamente cuando, si bien es cierto, tenemos ciertas atribuciones o a su vez no las tengamos y queramos llevar a cabo ciertos actos en la administración pública para efectos de inducir actos arbitrarios. ¿Qué será? Una contratación, la firma de un contrato, y para efectos de generar un beneficio, ya sea para sus allegados o para sí mismo, causándole un perjuicio a alguna persona o en su caso al servicio público. Bien, en todas las conductas cometidas y en los cuales quedan encajadas dentro de una falta grave, debe haber una comisión dolosa. En este caso, hablamos de abuso de funciones. Debe haber una comisión dolosa por parte del servidor público. Debe estar el servidor público. Debemos acreditar cuáles son sus funciones. Es necesario definir claramente la atribución que tiene conferida o por exclusión la que no tiene conferida. Señalar el acto o omisión que realizó o indujo. Para que el acto pueda ser calificado de arbitrario, es necesario indicar el fundamento controvenido. Bien, cuando se incurre en este tipo de actuaciones por parte de un servidor público, bueno, debemos acreditar esa situación. ¿Cuál fue el acto? ¿Qué fue lo que realizó? ¿Qué fue lo que indujo a realizar? Para que ese acto debe ser arbitrario, y es necesario indicar el fundamento. Si bien es cierto, por ahí tenemos también establecido que se debe acreditar el fundamento controvertido para efectos de establecer la situación, no debemos de pasar por alto que también debe haber una conducta dolosa. Cuando elaboramos nosotros nuestros informes de presunta responsabilidad administrativa, tenemos que acreditar cuál fue el dolo cometido. Comúnmente, ya una vez establecida cuál fue la conducta que se realizó por parte del presunto responsable, lo que hacemos es plasmar esa cuestión en tratándose de la parte de acreditar el dolo. Señalamos esa parte, la vaciamos para efectos de acreditar cuál fue la conducta dolosa en cuanto a la actuación que realizó el servidor público. La situación es que si ya identificamos cuál fue la conducta realizada por parte del servidor público, en ese aspecto tendríamos que si conoce cuáles son sus funciones y no obstante las lleva a cabo, esa situación va a ser una comisión dolosa, ya que no obstante que conoce que no debe de llevar a cabo ciertas acciones, ya que sus funciones no se lo permiten, entonces estaríamos acreditando el dolo. Abuso de funciones. El beneficio o perjuicio debe ser objetivamente perceptible. Acreditarlo mediante prueba o señalar en forma clara el nexo causal entre la actuación de ellos y la conducta imputada. El perjuicio al servicio público es necesario señalarlo, no obstante que resulte evidente. En ocasiones damos por sentado ciertas situaciones y no las desmenuzamos. Nosotros, cuando elaboramos nuestro IPRA o cuando se elabora aquí por parte de la Auditoría Superior, en el caso en concreto, la Dirección de Investigación, señalamos apartado por apartado para efectos de no dejar ninguna situación que nos pueda acarrear una situación adversa por no haberlo señalado. Si bien es cierto, pudiera estar en otra parte, lo cierto es que hemos tenido como experiencia que se nos diga que nosotros pues no acreditamos esa situación, cuando lo cierto es que podría estar señalado ahí, y la situación es que a la hora de que nosotros tenemos, como ustedes saben, nuestro medio de defensa para hacer valer ante el Tribunal de Justicia Administrativa la apelación, nos ha tocado casos en los cuales hacemos clara esa parte en la cual sí estaba contemplado dentro de nuestro IPRA esa situación. Sin embargo, el tribunal considera la forma como resuelve es que si bien es fundado, nuestro argumento es inoperante por la situación que no se estableció de forma clara o precisa lo que nos interesaba señalar de forma individual. Entonces, habrá que tener cuidado con esas situaciones al momento de establecer estos elementos que nos pide para efectos de nuestro IPRA. Se los comento esta situación porque también recuerden que los órganos internos de control, cuando nosotros, la Auditoría Superior, y como lo comentó también la ponente anterior,
lo que hacemos nosotros es abrir nuestro expediente. Si identificamos que no se actualiza una falta grave, lo remitimos al órgano interno de control para efectos de que inicien su investigación. Si ellos inician la investigación y de acuerdo con los elementos que ellos pudieran en un momento dado encontrar dentro de su investigación y que resultare que no solamente se actualiza una falta no grave, sino también, o pudiera ser que no se actualice una falta no grave, pero sí una grave, lo cierto es que de acuerdo a sus facultades tendrían que determinar esa situación para efectos de imputar la sanción correspondiente, perdón, de determinar la conducta correspondiente. Peculado. Cometerá peculado el servidor público que autorice. Varios supuestos también habrá que considerarlo y analizar perfectamente este numeral. Dice, cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el 52, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Comete peculado el servidor público que realice actos para la apropiación para sí de recursos públicos, financieros, en contraposición a las normas aplicables. Debe contar con las atribuciones necesarias para decidir acerca de los recursos públicos, humanos, materiales, financieros, o bien tenerlos a disposición para poder apropiarse de los mismos. Se requiere la acreditación de un elemento subjetivo que consiste en la finalidad de la conducta, así es indispensable que se pruebe su intención o finalidad de apropiarse de recursos públicos financieros. Bien, como les decía, habrá que identificar cuál sería el verbo aplicar, sería autorizar, solicitar o realizar actos. Hemos tenido también algunas situaciones en las cuales nos ha señalado el tribunal que, si bien es cierto, alguna persona puede solicitar, puede realizar una solicitud ante una autoridad, lo cierto es que no tiene la facultad de decidir en sí, perdón, con el simple hecho de solicitar, en realidad quien va a autorizar no es el solicitante, únicamente presenta su solicitud, valga la redundancia, pero hay personas a las que van a llevar a cabo esa autorización. Entonces habrá que utilizar los verbos rectores en cada conducta. En este caso, podríamos hablar o poner un ejemplo en tratándose de los vehículos, cuando por ahí un vehículo oficial resulta que para efectos del periodo vacacional no puede salir del lugar de la dependencia, sin embargo se utiliza el mismo y sin embargo es sustraído. Perdón, se lo han sustraído y al momento de acreditar sobre esa cuestión, pues no tiene el oficio de comisión para efectos de acreditar, pues que lo estaba utilizando para alguna comisión y sin embargo, por esa cuestión, pues en este caso, realizó actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a que se refiere de recursos públicos, que en este caso va a ser material, sin fundamento jurídico, en razón de que estaba prohibido que en ese momento trajera el vehículo para los fines que hubiera sido. Desvío de recursos públicos. Desvío de recursos públicos. Nosotros manejamos mucho esta conducta, ya que es a través de las auditorías practicadas precisamente por las autoridades de la Auditoría Superior, en los cuales nos vemos muy comúnmente involucrados o nos vemos envueltos en investigar este desvío de recursos públicos. Dice, será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Si bien es cierto, para efectos de determinar esta conducta grave o para imputar esta conducta grave a un servidor público, deben de verse envueltos recursos públicos. Debe de haber un servidor público.
el cual autorizó la asignación de ese recurso público. Un financiero, pero no hay ese fundamento jurídico. No lo hay, o si lo hay, lo realizó en contraposición a las normas aplicables. En una ocasión se señaló para estos efectos, hablando de una contraposición a la norma, al establecerse en un asunto nada más en base o fundamentando en normas generales. Normas generales que, como ustedes saben, abarca todo ese hacer mal uso de recursos públicos sin que hubiera una norma en específico que estableciera, vamos a pensar, que el servidor público no podría determinar o autorizar cierta situación, si no es que no está normal. La cuestión en este caso acontece que, si bien es cierto, estaba señalado un fundamento, insisto, en la parte que eran normas generales, pero no estaba establecida la específica, por consecuencia, la resolución resultó adversa para esta situación. Sin embargo, no ha quedado definida esa parte, ya que está ante el tribunal, se está peleando esa situación, se está en litigio esa cuestión para determinar qué tanto nos alcanza una norma general para efectos de quedar establecido de que efectivamente con eso alcanza y sin necesidad de establecer una norma en específico, pero una norma específica. La cuestión sería que si nos dan o resuelven en el sentido de que no alcanza con el fundamento de una norma general, lo cierto es que tendríamos que hacer esa situación ya cambiando, en lugar de establecer la norma o la conducta como desvío de recursos públicos en contraposición a la norma, tendríamos que señalar que fue sin fundamento jurídico para estos efectos. Pues hasta aquí concluye mi participación. Les agradezco. Tenemos 10 minutos para efectos de las preguntas que en su caso tengan al respecto. Estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, maestro Artemio Aguilar González, por su interesante ponencia. Bien, sí tenemos por aquí algunas preguntas que hemos recibido en el chat. ¿Me voy a permitir dar lectura? Sí. La primera dice, ¿es grave una conducta por omisión? Es grave una conducta por omisión de un servidor público, la cual ocasionó una observación firme de un pago en exceso de cuantía considerable? Luz, ¿verdad? Liz. Sí, Liz, sí. ¿podrías repetirme la pregunta? Con gusto. Por favor, no la escuché muy bien. Claro. Es grave una conducta por omisión de un servidor público, la cual ocasionó una observación firme de un pago en exceso de cuantía considerable? Bien. Gracias, Liz. Sí, la cuestión es esta. Si es una conducta grave, si bien entendí, si por ahí generó una observación en el cual causó un pago en exceso, si esa conducta es grave, bueno, tendríamos que remitirnos a la norma en la cual establece sobre este tipo de faltas administrativas graves, en el cual podríamos encuadrar dicha conducta. Si hablamos de que se estableció una conducta en la cual fue un pago en exceso, tendríamos que ver el caso en particular para efectos de determinar, bueno, cómo se dio la situación. Ese pago en exceso fue por alguna negligencia o fue por alguna situación dolosa. Entonces, eso nos daría el parámetro para identificar si tal vez encuadra de una conducta grave o una conducta no grave. Gracias. Nuestra siguiente pregunta dice,
Si derivado de la investigación de una denuncia o auditoría interna que realiza un órgano de control municipal detecta que la falta administrativa puede ser grave, ¿debe de remitir la investigación a la ASEG? Bien, recordemos que si bien nosotros tenemos la facultad para efectos de investigar faltas graves, lo cierto es que si ya tienen el conocimiento de esa conducta por parte del servidor público o del particular, el órgano interno de control también tiene sus facultades para efectos de llevar a cabo esa investigación. No solamente es propia de la Auditoría Superior de la Federación. Como les comentaba hace un momento, nosotros cuando realizamos las investigaciones podemos determinar si una conducta es grave para efectos de investigarla nosotros. Si es no grave, la remitimos. Sin embargo, la remitimos en base a los elementos con los cuales contamos en ese momento. Si después el órgano interno de control, al realizar su investigación, detecta otros elementos con los cuales puede actualizarse una conducta grave, en ese momento tiene también la facultad para poderla llevar a cabo. Entonces, sí tiene sus facultades el propio órgano interno de control para llevar a cabo la investigación por una conducta grave. Gracias. Gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿se debe notificar el inicio de la investigación al presunto responsable o hasta el IPRA, como lo marca la ley? Sí, al presunto responsable, hasta el momento, esta parte de investigación solamente precisamente son actos de investigación. No está, si bien se marca este procedimiento de investigación, lo cierto es que cuando se le da a dar sus derechos humanos para efectos del debido proceso, garantía de audiencia, sería hasta que se agote la investigación, le entregue el IPRA debidamente integrado a la autoridad sustanciadora cuando ésta le va a otorgar esa posibilidad de acudir a defender sus derechos. Gracias. Y creo que todavía tenemos tiempo para un par de preguntas más. Adelante. Gracias. La siguiente dice, maestro, en cuanto al artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas Estatal, que contempla el conflicto de interés, ¿hasta qué grado de parentesco se considera la existencia de conflicto de interés y dónde se encuentra el fundamento legal que regule el grado, toda vez que la ley solo define conflicto de interés, la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios, pero no distingue hasta qué grado de parentesco en cuestión de familiares? Gracias. Pues sí, como bien señala, pues ahí tendremos que apoyarnos en lo que establece la ley. Si no lo establece, pues yo diría que lo podría señalar, ya que sea una instancia arriba la que nos señalara hasta qué grado de parentesco sería. Sin embargo, pues yo me acogería a lo que establece la ley. Si la ley así me lo señala, pues yo estoy aplicando lo que establece la ley. Gracias. Nuestra siguiente dice, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo se redacta la infracción que se imputa al señalado con claridad, las razones por las que se considera la que ha cometido, esto conforme al artículo 194, fracción sexta de la Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado de Guanajuato? Y ahí mismo, ¿cuáles son los principales problemas o errores al redactar los IPRAS? A ver, muy bien, está extensa la pregunta. Creo esa la podríamos dejar para que sea de forma atendida, de forma particular, para que quitarle esas dudas, porque sí veo que va a estar un análisis y como yo les comentaba desde un inicio, pues el llevar a cabo un análisis de cada una de las conductas reprochadas o que se le pueden reprochar, ya sea a los particulares o a los servidores públicos, nos llevaría algún tiempo. Entonces, con mucho gusto que nos dé por favor su chat y se lo estaremos contestando a la brevedad y de manera, ya sea de manera personal también, para tener una relación más estrecha y solventarle sus dudas. Gracias. Y creo que todavía tenemos por aquí unos minutos más. Dice, ¿el pago indebido se considera como falta grave?
El pago indebido. El pago indebido. Queda muy corta esa pregunta. O sea, tendría que ver de qué forma estamos hablando de un pago indebido. ¿En qué ejemplo en particular estaríamos hablando sobre el pago de indebido? A ver si nos puede abundar un poquito más para efectos de ver ese pago indebido, de qué forma se llevó a cabo, y darnos un poquito más de luz para efectos de poder responder una pregunta más en concreto, más certera. Por supuesto, estamos pendientes y por aquí quien formuló la pregunta nos pudiera dar mayor detalle de su duda. Y tenemos una pregunta más. Perdón, antes de continuar, ahorita, Sí, claro. sí, es que esa parte de pago del indebido, como bien señalaste al inicio de mi ponencia, pues yo lo veo tratándose de cuestiones contenciosas, litigiosas, cuando una persona comete cierta infracción y resulta que al momento de acudir al órgano jurisdiccional le otorga la razón y dice que por esa situación realizó un pago del indebido, ya que la resolución en la cual se le impuso no resultó procedente y por lo tanto procede una devolución de ese pago del indebido. Entonces, como que sí me deja un poquito medio en estado de indefensión esa pregunta. Entonces, por favor, sí le encargaría si fuera un poquito más concreto, más específico en cuanto a su cuestionamiento. Claro. Bien, tenemos una pregunta más, un par de preguntas más. La siguiente dice, ¿por qué en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Guanajuato, para efectos de la ley, se habla de faltas de particulares y no de terceros? Para faltas de particulares y no de terceros. No sé si venga establecido ahí, sí me la quedaría de tarea esa situación. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de no establecer como terceros y no faltas de particulares? Tal vez pensando y analizando todo lo que está establecido en tanto la ley general como la de para el Estado, pudiera ser que si hablamos de particulares, un tercero, si hablamos de un tercero, estaríamos hablando de las partes que intervienen dentro del proceso. Y hablando de un tercero, pues es incluso el denunciante. Entonces, no sé si a lo mejor para efectos de que no quedara establecida esa parte, se habló de faltas de particulares y no faltas de terceros. De acuerdo. Muchas gracias. Y tenemos una más. Sí, adelante. Cuando el órgano de control interno ejerce un acto de autoridad emitiendo recomendaciones derivadas por denuncias o quejas sin hacer el debido proceso de investigación, ¿el órgano de control interno incurre en alguna falta? ¿Cuál y de qué tipo? A ver, otra vez, repíteme, por favor. Claro. Por favor. Cuando el órgano de control interno ejerce un acto de autoridad emitiendo recomendaciones derivadas por denuncias o quejas sin hacer el debido proceso de investigación, ¿el órgano de control interno incurre en alguna falta? Si es así, ¿cuál y de qué tipo? Bueno, pues yo diría que si estamos hablando de una falta, una negligencia por parte del servidor público, del encargado del órgano interno de control, pues sería una falta no grave. Y también, pues también hablando sobre el tema en específico, esto es muy, si no tenemos en sí todos los elementos para efectos de cómo fue la conducta, pues por eso hablamos de una situación de investigación, por eso somos autoridades investigadoras, para efectos de determinar en sí cuál fue la conducta, cómo se cometió, qué fueron los elementos que intervinieron, cuál fue la situación que aconteció en ese momento. Entonces, pues una parte así para decir o establecer en específico, esta puede ser de esta manera, puede ser de aquella, pues sería muy aventurado. Yo me iría a la parte de primero, pues tener todos los elementos para efectos de determinar, analizar qué es lo que establece en la ley, cómo se da una situación, porque es lo que nosotros hacemos al momento de que remitimos nuestras vistas a los órganos internos de control en relación a que no determinamos una falta grave. Primero analizamos y vemos qué
qué es lo que nos alcance en la ley. Si no determinamos alguna cuestión, una vez analizada, que estableciendo todos los tipos de faltas graves y no vemos que encuadre ninguna, pues entonces en ese momento procedemos a su remisión. Entonces, para estos efectos, establecer una situación en concreto y decir, efectivamente esto ocurre y que sea de esta manera, pues es muy aventurado. Pero bueno, esa sería la contestación a la pregunta. Muchas gracias. Y bueno, aprovechando aquí, nos queda una pregunta más. Dice, ¿cómo se deben de preparar los videos y grabaciones para que la prueba no se pueda considerar ilícita? Pues está complicado, o sea, sí, que establecer un video debería estar, pues a lo mejor con testigos que estuvieran al momento de la realización de ese video, de esa grabación. Sin embargo, bueno, o sea, hablamos de perfeccionamiento, perfeccionamiento de la prueba en el sentido de que cuando se va a aportar ese video o cuando se va a aportar ese audio, lo cierto es que va solo, no va con la parte de que estuvo presente fulano, sutano, y que se realizó de esa manera. A mí me ha tocado deshogar esas pruebas, esas inspecciones en las cuales nos ponen un video y se empieza a analizar esa situación. Incluso hay algunos que no tienen este sonido. Entonces, yo diría que para la forma de perfeccionar una prueba en ese sentido y no considerarse de manera indiciaria, como ya lo mencioné hace unos instantes, debe de allegarse a otras pruebas que sean testimoniales. Si hay un testigo que al momento de que se estuvo grabando o haciendo un audio de cierta actuación, pues que pudiera corroborarse con testimoniales sobre el acontecimiento, ya sea de un video o de una grabación.